Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñandiyarañe, estamos iniciando nuestro programa de todos los días y siempre con ese lema, ¿verdad? De que Ñandiyarañe pueda entrar en el corazón de todos, de todas nuestras familias, de todo nuestro Paraguay. Queremos llegar a todos para que podamos conocer siempre más y más el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, lo que nos dice a través de la Biblia. Y recordemos que un estudio serio de la palabra de Dios la tenemos que hacer siempre sobre esas dos piernas que decimos nosotros. Conocer el mensaje de salvación a través de la Biblia, pero la Biblia que siempre tenemos que reconocerla escrita dentro de una tradición, es decir, dentro de una familia. Y esa familia se llama iglesia que dice Atuazú. O sea, los primeros cristianos que se reúnen, reflexionan, miran, ven, sienten la gracia de Dios que se manifiesta en su propia historia. Porque la única historia que se narra aquí en la Biblia como contenido único de la palabra de Dios es justamente la historia de salvación. Esto es lo que nosotros estamos encontrando siempre en la palabra de Dios. Y bueno, desde allí podemos entender mucho mejor lo que significa, ¿verdad? Leer, estudiar, conocer el mensaje de salvación. Miremos un poco en el capítulo 44 ahora del libro del Génesis. Vamos a reflexionar qué nos quiere decir Jesús a través de esta historia de salvación, a través de esta historia que es nuestra propia historia, ¿verdad? En el capítulo 44 del libro del Génesis, la última prueba de José a sus hermanos. Yahweh ya peñé por un ave, José jate como hija y nada. Yo digo la prueba como tal, no es como un proceso. Sí, pero viene a ser como una prueba, porque hay Atoy, Ojesha, de Yapuipa y Yapupa, y por una vez hay algunos elementos, y Yapuj y Cuañe por una vez lleva, porque bueno, era un poco la historia que ellos estaban contando. Por ejemplo, ya al comienzo, cuando él les pregunta y le dice, bueno, ¿y cuántos son ustedes? ¿Y quiénes son ustedes? O bebés a cuera, petení, o buenas y cuey, petení, jeraba de cue, lleva jeraba de cue José, pero acuérdamos la verdad de acuerdo a ellos, es decir, Yapú, Tushen, Yapú, porque ellos dicen que había muerto. Y sin embargo están hablando con él, allí para que es José mismo. Pero en fin, pero después él va dando otros pasos más, José. José tiene esta capacidad, ¿verdad?, de saber manejar los conflictos. Sabe, como diría Santo Tomás de Aquino, que no llegamos al 100%, pero llegamos a el mal menor, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? El mal menor significa ante circunstancias muy difíciles para decidir, circunstancias muy complicadas para decidir, sin embargo, apuntando, diciendo el mal menor, nosotros estamos diciendo, bueno, nos jugamos por algo que es el menos peor, hey, la gente, el menos peor. Entonces, justamente, apelar al mal menor, Gina. Aunque sea 80%, 70%, 90%, no sé, ya que no podemos llegar al 100%. Siempre tendemos al bien, ¿verdad? Tendemos a lo mejor, pero cuando nos damos cuenta que no estamos llegando a lo mejor, así como nosotros estamos pensando, y bueno, por lo menos nosotros procuramos que eso que estamos sufriendo, eso que estamos viviendo, no sea un mal totalmente y 100% para todos, sino que recuperar de lo positivo de cada uno. Mi papá me mandó a una vez a lleva Don Bosco, las horas, ¿se acuerdan? Bartolomé Garelli,
que le iba preguntando, ¿dónde core llevo cuapea? ¿Dónde llevo cuapea? ¿Dónde core llevo cuapea? ¿Dónde llevo cuapea? ¿Dónde core vapo? ¿Dónde vapo? ¿Dónde core llevo de primera comunión? ¿Dónde llevo esa primera comunión? ¿Dónde core estudiar? ¿Dónde estudiar? Las cuentas. Entonces todo era no. A Pepe con te baila ya, porque tenía esa animata ni. Si te core es cainare y cuaseina, si hay algo positivo en ese joven. Ando yuhui. Entonces al final, don Bosco calcula, y yo andé con tuñe, aunque sea. Entonces mi yo estaba ella, o tuñe, guara. A ver, pues no me lleva. Pero con ese gesto tan pequeño, sin embargo, desde ahí comienza. Es decir, que todos tenemos cosas buenas. Lo importante es mirar, descubrir, buscar, indagar las cosas buenas, no hurgar en las cosas negativas. Justamente cuando estamos hablando aquí de José, que es vendido por sus hermanos, y aquí José que quiere recuperar a su familia, a sus hermanos, no comienza a hurgar en las cosas negativas y en las cosas feas. Y además es por lo menos misericordioso, porque cuando recibe estas respuestas podría ya directamente estar diciendo, ¿verdad? No, desde ya puche, no, desde ya povaína pea, ¿verdad? Podrían decirle, José podría decir, en la pelle pai, la pelle aná. Bueno, uno ya entiende, uno ve, es el corazón de un hermano que es capaz de leer, de entender. Pero cuando no hay corazón y cuando solamente nosotros estamos con un cierto odio y rencor por dentro, porque recuerden que la envidia nos lleva después a eso, nos lleva a estas situaciones. Entonces, peña leña bañaponana, allá esa ponana, va a vaya recogina, va a esa corazón bañando ya recogina, va a entonces ñande upecha, ñande comportar, ñande relacionar con esa persona que está con nosotros. Y bueno, entonces de estos elementos tenemos que mirar y vamos a seguir estudiando el capítulo 44, que nos dice es la última prueba de José a sus hermanos. Ya esa misma, esa que es lo último que le va a estar pidiendo para que después José mismo se pueda revelar, se pueda presentar, se pueda dar a conocer y decirle, bueno, checo hinago, checo la pende tepe, hace peala esa que sea. Después dice, José dio a su mayordomo esta orden: llena de víveres las bolsas de estos hombres hasta que estén bien repletas, y antes de cerrarlas, coloca en ellas el dinero de cada uno. En la bolsa del más joven, además del dinero que pagó por su ración, pondrás también mi copa de plata. El mayordomo hizo lo que José le había indicado, y al día siguiente, apenas amaneció, hicieron salir a los hombres con sus asnos. Ellos salieron de la ciudad, y cuando todavía no se habían alejado, José dijo a su mayordomo: corre ahora mismo detrás de estos hombres, y apenas los alcances les dirás: ¿por qué devuelven mal por bien? ¿Y por qué me han robado la copa de plata? Esa es la copa que mi señor usa para beber y con la que consulta los presagios. Ustedes se han comportado muy mal. ¿A qué ve? Entonces, a ver, ya que imagina en situación, así ve, imagina, a ver la bicoa ese cuero. Apenas dice, los alcanzó, el mayordomo les repitió estas palabras. Pero ellos respondieron: ¿cómo puede, Señor, afirmar tales cosas? Lejos de nosotros comportarnos de esa manera. Nosotros te trajimos de vuelta desde Canaán el dinero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Cómo íbamos a robar plata u oro de la casa de tu Señor? Si la copa se llega a encontrar en poder de alguno de nosotros, el que la tenga morirá, y todos los demás seremos tus esclavos. Está bien, respondió, que sea como ustedes dicen, pero mi esclavo será aquel en cuyo poder se encuentre la copa. Los demás quedarán libres de todo cargo. Ellos se apresuraron a bajar sus bolsas y cada uno abrió la suya. El mayordomo las registró, empezó por la del mayor y terminó por la del menor. Y la copa fue hallada en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, ellos rasgaron sus vestiduras. Luego volvieron a cargar sus asnos y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos
Entraron en la casa de José, todavía se encontraba allí. Ellos se postraron ante él con el rostro en tierra y José les preguntó: ¿qué manera de proceder es esta? ¿Acaso ustedes ignoraban que un hombre como yo sabe recurrir a la adivinación? Judá respondió: ¿qué podemos decirte, Señor? ¿Qué excusa podemos alegar? ¿O cómo vamos a probar nuestra inocencia? Es Dios el que ha puesto al descubierto nuestra maldad. Aquí nos tienes, somos tus esclavos, tanto nosotros como aquel en cuyo poder estaba la copa. Pero José replicó: lejos de mí obrar de este modo. Mi esclavo será solo el que tenía la copa. Los demás podrán regresar a la casa de su padre. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Para
agente matomoka semita irumwe ella te pasereje todo esto gento se puede rimbasu hombre vive upepente ya hesha yande Paraguay dai porimbo yaha. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos leyendo el capítulo 44, es la última prueba que pone José a sus hermanos. Es una historia muy interesante, es una historia, como decíamos, que va dando paso a paso. Aún José no llega a descubrirse a sus hermanos. José, en este paso a paso, como decimos, nos da a entender que también el reconquistar nuestra amistad es todo un proceso. Es el proceso de volver a tomar esa confianza, pero ante situaciones también que nos comprometen, porque todas estas pruebas iban comprometiendo cada vez más a los hermanos de José. Sin embargo, a pesar de esos compromisos con los que se iba encontrando, José, porque él los va probando, ¿verdad? Entonces les va de cierta manera perdonando, les va de cierta manera, les va haciendo entrar en ese rigor de lo que significa el encontrarse desnudos y sin posibilidad de ninguna clase de defensa. Ninguna clase de defensa tienen aquí los hermanos, y justamente por eso dice: ¿qué podemos decirte? ¿Qué excusa podemos alegar? ¿Qué es lo que vamos a probar? ¿O cómo vamos a probar nuestra inocencia? Es imposible. Entonces, oye, ella guay de una situación bastante embarazosa y bastante difícil. Pero después recurren, ¿verdad? Y dice: solamente Dios. Es Dios el que ha puesto al desnudo nuestra maldad. Es Dios, entonces, el único, ¿verdad?, que nos puede juzgar en este sentido. Y bueno, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta, y volvemos a esa primera parte, ¿verdad? Porque José da generosamente, ofrece todo, llena de víveres las bolsas de estos hombres hasta que estén bien repletas, y antes de cerrarlas coloca en ellas el dinero de cada uno. De nuevo, está actuando de la misma manera como lo había hecho ya la primera vez, como él con tanta generosidad le había devuelto a sus hermanos incluso el importe de lo que ellos habían gastado o tendrían que haber pagado como parte de pago. Y bueno, entonces el mayordomo ciertamente que hace lo que José se lo había indicado, y apenas amanece ellos hacen salir a los hombres con sus asnos. Bueno, oíma, bueno, y ellos salieron, decía, de la ciudad, y cuando están ya en camino, José mismo empuja, les dice a estos mayordomos que vayan detrás de ellos. Corre ahora mismo detrás de estos hombres, y apenas los alcances les dirás: ¿por qué
devuelven mal por bien. Esta es la prueba crucial. ¿Cómo es? Yo me he ofrecido lo mejor que pude hacer, ¿verdad? Les he ofrecido todo. Sin embargo, ustedes ahora me están haciendo y me están devolviendo, robándome. Vean con la bella página. Vaya guapico, malagradecido pico. Muy veces pico ñande abuite pico pia ahí lleva. ¿Cuántas veces hay tanta generosidad de parte de algunos hermanos? Hay tanta generosidad de parte de la familia. Pero ñande, en vez que ñande ñame haya yesha cuá, haya reflexionar, haya escala tapé, ya yo to papá hanguaisha, apeya, ya poye lleva peñan de familia, peñan de rogapú, donde exista esa armonía, el diálogo. Sin embargo, algunas veces ñande ate cuya recibise ante lleva, nañame esei. Entonces, en este sentido tiene muy bien explicado el aspecto, ¿verdad?, de que ellos como que al salir se llevan cosas, o mondágico ahí. Y por eso es que les hace la pregunta, ¿por qué devuelven mal por bien? Esta es la pregunta crucial para nosotros, queridos hermanos, también. ¿Por qué ustedes devuelven mal por bien? Este tema ahí pone lleva yapo, pero de la remañá pe iba y ni ante la remañá. Y algunas veces es como ese puntito lleva, ese puntito negativo, y que sin embargo nosotros lo agrandamos como si fuese la cosa mayor que pueda existir. Se llamando a profesor de psicología hoy que la clase hoy ve que la clase de primera hora hoy reco. Entonces hoy bebe la pizarrón ya jaija pepe todo bien limpito, todo blanco. O ya rabeti le escribían o muy puntito, muy chiquito en ese pizarrón blanco, lindo, limpio. Bueno, pero mañana pensé aquí, a ver, bueno, ¿qué ven ustedes aquí, señores? ¿Qué ven ustedes aquí? Antes lo de iba a ver quién va el que responde más rápido y ya guayna, a un puntito negro ahí, un puntito negro. ¿Qué ven ustedes aquí? Un puntito negro. Bueno, a ver aquí ni a ver porque la reflexión ahí, ¿se dan cuenta? Estoy me dijeron solamente que ven un puntito negro, ¿y cierto? Hay un puntito negro. Pero ustedes no vio en ningún momento, nadie me dijo que aquí hay algo blanco, hay todo un pizarrón blanco, algo entonces que resalta y que está aquí, que es blanco. Ven de ir, y quiere decir que no tenemos esa sensibilidad allí. Bueno, aquí también, ¿verdad? Cuando se nos da a entender que estas personas, ¿verdad? O sea, estos hermanos, nosotros miramos simplemente lo negativo, ciertamente que porque José tiene razón. Ellos quisieron matarlo, así decía la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a matarlos, vamos a ponernos todos contra él. Capítulo 37, ¿verdad? Esto es lo que nos daba a entender. Entonces es una maldad y es una envidia. Sin embargo, aquí José no mira simplemente ese puntito negro, digamos, que es más que puntito también, ¿verdad? Porque lo quieren exterminar, sino que él mira algo mucho mayor y mucho más importante, lo que José en este momento está mirando. Es la posibilidad y la capacidad entonces de volver a restablecer a la familia. Ñandeko peaje está ella de cojina se le que fuera. Ñandero gapupe. Añade putepe cogetado y la gente la imponaba la iguenomía. Aumía ñandela ya echana anila o vencete pe puntito negro ya es. Porque nosotros miramos solo eso que es negativo y no estamos mirando el conjunto. Hay que mirar el conjunto. Hay que mirar aquello que Dios nos regala, pero como maravillas de sus dones. Lleva. Añade muchas veces como un sellito ya el puntito negro. Hay que extirpar ciertamente, hay que ver dónde está. Pero hay que recordar que detrás de nuestras acciones siempre hay más, mucho más que simplemente ese puntito negro. Y después también, cuando ya el mayordomo les vuelve a alcanzar, va, pregunta qué pasó aquí, ¿verdad? Ahí con la perajajina. Ellos le responden, ¿cómo puede el Señor afirmar tales cosas? ¿Por qué me han robado?
la copa de plata. Esa es la copa que mi Señor usa para beber y con la que consulta los presagios. Ustedes se han comportado muy mal. Ustedes acá se llueva. Ahí hoy llueva. La bella po. Se po chatapona. Se haya po paitela ya po miana. Po recibipona. Po mongarupona. Está en mongueta. Ya esa curipei pona mía. Ya de usted lleva. Haga mina para bella po seré. Muy bien, vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante para la relación entre los hermanos. Volvemos con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa Mi que experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con ñande yarañe.
Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Ñande Yarañé, estamos volviendo con nuestro programa en este momento y queremos agradecer, como siempre, a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que nos apoyan. También queremos agradecer principalmente a todos los que estamos ya comenzando a formar parte de la gran familia Ñande Yarañé. Queremos que llamen siempre a estos teléfonos que aparecen en la pantalla, 0981 50 50 36. Y ahí envíe entonces sus datos, sus nombres, para que nosotros podamos incluirlo, tenerlo en nuestra lista. En primer lugar, como acompañante, como miembro de nuestro grupo Ñande Yarañé, que ama la palabra de Dios, que queremos formar una gran familia y pensando sobre todo también en el futuro. No solamente una palabra que nos llega al corazón, sino que una palabra que llegando al corazón, convirtiéndonos verdaderamente, después nos abra para hacer algo por los demás. Tenemos que empeñarnos y eso solamente lo haremos cuando lo hacemos todos juntos. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, yo les invito, les insto también a llamar, a escribirse, decir, a ser parte. Y vamos a tener muchas formas o muchas maneras de hacer el bien, ¿verdad? El que puede más con su recurso también económico para que podamos estar en los medios de comunicación social, pero principalmente también con los recursos económicos. Es esa palabra meditada, reflexionada, que toca mi corazón y ahora me dice, bueno, yo me tengo que abrir y tengo que hacer el bien a los demás. Eso es lo que estamos queriendo, hacer el bien a los demás. Eso es lo que queremos ofrecer. Tal vez tengamos a los niños de la calle en alguna casa, poder solventar, ayudar, acompañar a los niños que están bajo los viaductos también, o que están en los semáforos, en tantos lugares, o tal vez otros chicos que ni los conocemos, pero que viven también situaciones muy difíciles en su propia familia, en su propia casa, porque no tienen cómo estudiar, no tienen cómo formarse para salir adelante. Entonces, Ñande Yarañé la opoco ñande corazón. Entonces quiere decir que Ñande ape ñañe bien ambaiteta o ñande bepa ñande umia yeyapota. Pero yeyapoana. Ape la Ñande Yara oyerurea ñande. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Fui ignorante, en la escuela y andé, llevo estoy acá, y así. Entonces, queridos amigos, queridas personas, queridos miembros, ya podamos decir, de Ñande Yarañé, vamos a unirnos y vamos a poner las fuerzas y las pilas, ¿verdad?, para llevar adelante todos estos proyectos que el Señor nos está animando a hacer. Nosotros volvemos entonces ahora con el capítulo 44. Estábamos hablando de esta última prueba. José, que hace que suceda de nuevo esta situación en que encuentran nada más y nada menos, decía, en la misma copa suya de plata, en una de las bolsas. El mayordomo registra, dice, empezó por la del mayor y terminó por la del menor. Y la copa fue hallada en la bolsa de Benjamín, justamente en la bolsa de Benjamín que se encuentra esta copa. Al ver esto, ellos rasgaron sus vestiduras y luego volvieron a cargar sus asnos y regresar a la ciudad. Pero cuando Judá y sus hermanos encontraron en la casa de José, este todavía se encontraba allí. Ellos se postraron ante él, claro. O sea, ahora ellos reconocen, se dan cuenta, por cuando ya posee grupea y para ver yo topa con esta situación. Se postran ante él con el rostro en tierra. Y bueno, es una actitud también interesante, ¿verdad? De parte, o sea, entra dentro de esa prueba Peña de Yaekuri allí con respecto a los hermanos de José en su referencia o a su referencia.
José nunca insistió o nunca les hizo, ¿verdad?, hacer sentir mal, al contrario. Siempre procuró, ¿verdad?, mostrarles, pero estas pruebas ciertamente que son pruebas bastante duras y bastante fuertes. Es como para ir mirando, para ir conociendo, reconociendo cómo ellos se estaban comportando y qué es lo que habían hecho, ¿verdad? Por lo tanto, dice, ¿acaso ustedes ignoraban que un hombre como yo sabe recurrir a la adivinación? Judá respondió, ¿qué podemos decirte, Señor? ¿Qué excusa podemos alegar? ¿O cómo vamos a probar nuestra inocencia? Es imposible. Es Dios el que ha puesto al descubierto nuestra maldad. Aquí nos tienes como esclavos, tanto a nosotros como a aquel en cuyo poder estaba la copa. José replica, lejos de mí obrar de este modo. Mi esclavo será solo el que tenía la copa. Los demás podrán regresar a la casa de su padre. En esta prueba será interesante también, ¿verdad? Porque de cierta manera José se presenta como muy justo, ¿verdad? Y le dicen, no, yo ofrece como diciendo, bueno, somos culpables, entonces vamos a quedarnos, ¿verdad?, aquí, vamos a ser esclavos tuyos. Sin embargo, José no tenía esa intención. José simplemente los libera y le dice, bueno, váyanse, pero el que va a quedar es aquel en cuya bolsa, ¿verdad?, se ha encontrado esta copa. Y ahora entonces vamos a tener el desenlace final. Vaya pataco de historia de José en su encuentro con sus hermanos. En este caso nos habla, ¿verdad?, y nos dice, José ya no podía contener su emoción. Allí hoy estamos, hoy hacemos, hoy que cotupe, hoy mira Pepe. Y bueno, José que está procurando dentro de este proceso que se den casos muy importantes, ¿verdad? Y por lo tanto José dice, ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó, hagan salir de aquí a toda la gente. Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. José entonces, ya hablamos mucho de sus sentimientos, ya hablamos de un José que se conmueve, de un José que ante situaciones así de familia y que son dolorosas, también él sufre. Y por eso dice, no podía ya contenerse de la emoción. Hoy yo hoy ya poina, hoy shaina, vale tú ya es a mí de ellos, ¿verdad? Y por eso después aquí la gente que asistía con él, que son los egipcios evidentemente y que la acompañaban, a ellos les dicen, hagan salir de aquí a toda la gente. Entonces me dice, hagan salir aquí a toda la gente. Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución,
pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Estamos compartiendo con el movimiento eucarístico juvenil. Es el carisma eucarístico que el Papa Francisco ha confiado principalmente a los jesuitas para dar acompañamiento. Dentro de la historia hemos escuchado que ya desde 1914 que les dan, pero con otro nombre, ¿verdad? El del apostolado de la oración, la fuerza de la oración, en fin. Lo importante es siempre a través de la oración, a través de la contemplación y a través de este carisma tan interesante eucarístico, siempre fortalecernos más dentro de nuestra fe cristiana. Y aquí le recibimos a algunos que entran por primera vez, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar contigo, se presentan y después vamos a escuchar un poco también tu experiencia dentro de este movimiento. Bueno, buenas tardes, padre, y a toda la audiencia. Yo soy Laura Espinosa, tengo 14 años, soy de la comunidad de San Ignacio. San Ignacio Misiones, ¿vio? San Ignacio Misiones. Mira un poco, qué bien. Sí, mi experiencia es muy linda porque desde muy chica empecé a irme a los encuentros y mi primer viaje fue en el 2015, mi primer campamento y mi primera salida, y fue muy emocionante porque pude ver muchas cosas, muchas experiencias y muchas realidades también. Buenas tardes, padre. Un gusto de estar en esta programación. Sí, yo soy Julio Espinosa, soy de San Ignacio Misiones. Ah, también, San Ignacio. Estamos acompañando a los chicos. Ah, ustedes son los papás entonces, sí, de Laura. Sí, de Laura. Y ahí tienen Moisés, otra niña. ¿Cuántos hijos tienen? 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos. Ah, sí, qué bien, te lo felicito. Sí, y todos son mejinos. ¿En serio? Sí, así mismo. En serio, todos mejinos. ¿Y ustedes también? Sí, nosotros también, sí, porque le acompañamos desde chico a ellos y nosotros también a otras comunidades que estamos acompañando. ¿Y cómo surgió eso para que ustedes conozcan este movimiento y después se decidan y digan, bueno, vamos a mandarle aquí a nuestros hijos? Yo creo que carisma que uno adopta porque nos gusta mucho justamente el movimiento, entonces adoptamos y desde el inicio, en este caso en San Ignacio, comenzamos para acompañar. Y tal vez también por el trabajo que hacemos. Por ejemplo, yo estoy trabajando con los jesuitas, entonces me queda cerca, digamos, y muy apegado también al movimiento. Entonces, por esa razón, lo que hemos acompañado desde... Y ella es tu esposa entonces, Ñande Umí, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo soy Esperanza, la esposa aquí de Julio. Laura es mi hija, ella es la menor. Moisés, que ya estuvo con ustedes. ¿Y cómo se llama la menor? María Alejandra. María Alejandra, sí. Nosotros como matrimonio hemos acompañado a este movimiento desde prácticamente el inicio en San Ignacio. Los hijos mayores están formados en ese carisma del movimiento. Actualmente ellos no nos acompañan, ya están en universidad, entonces ya le quedó difícil acompañarnos. Así como dijo mi esposo, nosotros pensamos el qué hacer, no mirar desde abajo y no subirnos en el escenario. Claro. Y también porque los niños y los jóvenes necesitan acompañamiento siempre de un adulto. Claro. Y como experiencia de mamá y maestra de grado, me toca muy de cerca trabajar y me encanta trabajar con niños y jóvenes. Pero lo que yo quiero saber es, ¿cambian o no cambian? ¿Les ayuda o no les ayuda este movimiento eucarístico juvenil? A nosotros sí. La experiencia que tenemos desde la fe y como matrimonio, como familia, sí nos fortalece. Y también porque tenemos un pensamiento y enfocamos hacia la coyuntura, hacia nuestra coyuntura. Siempre trabajar en algo, acompañar y crecer, no criticar o decir las cosas negativas, pero no hacer nada. Claro. Entonces, a nosotros nos ayuda muchísimo. O sea que la hereno algo ella pone, a ni la niña yo, sino la fe con obra. Claro. Y por sobre todo la pedagogía de Jesús, que a mí me toca muy hondo por mi profesión, ¿verdad? Claro. Por mi servicio, que es el de ser maestra. Justamente, de ser maestra. Visto ahí la pedagogía, que es espectacular dentro del manual ese internacional, ¿verdad? Como hacen. Bueno, y tu hijita veo que decía algo, un saludito quiere dar, Pico. Ale. Está cansadita. Está cansadita, no, viajaron mucho. Viajamos mucho, sí. Bueno, y vamos a hablar un poco con Nelson de nuevo aquí sobre la propuesta que ustedes, lo que nos ibas a contar un poco. Sí, te quería comentar que el MEG tiene 5 equipos de trabajo. Sí. El equipo de formación, que es un equipo conformado por 2 personas y otros miembros que ayudan a la formación, a mirar formadores, los tiempos de formación. Nosotros en julio tenemos la formación de monitores. Ya. Esa formación es en la parte humana, espiritual y son en 2 niveles. El primer nivel termina con un retiro y el segundo nivel es mucho más, tiene todas las formaciones en la parte personal, espiritual, pero termina con un campamento formativo. Sí. O sea, para que los chicos puedan llevar adelante un campamento formativo. Entiendo. Entonces, tenemos el equipo de formación, yo estoy en el equipo de comunicación. En el equipo de comunicación, nosotros estamos 2 personas. Vicky es la que no pudo estar hoy. Ella lleva adelante todo lo que son las redes sociales. Yo con ella estamos llevando los proyectos. El MEG canta, muchas cuestiones ahí que estamos lanzando desde comunicación y también en los posteos de la oración del Papa, ¿verdad? La Red Mundial de la Oración del Papa, en todas las redes estamos con eso. Y tenemos el equipo de retiros. Los chicos, para hacer su adhesión, tienen que hacer un retiro que le llamamos el retiro de la Eucaristía. Y ese equipo de formación ayuda en eso. Entiendo. Y tenemos el equipo económico, el MEG tiene que mover todo, todo un arsenal de cosas y de personas y que cuesta. Entonces, una formación nos cuesta más de 1 millón. Claro. Entonces, el chico paga 200.000 para su formación. Entonces, tenemos 5 equipos de formación que mueve todo el MEG. Ya, muy bien. Entonces así estamos hablando, lo que Nelson nos está presentando es justamente la organización, o sea, las cosas más concretas, ¿verdad? Cómo se mueve el movimiento. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad,
fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Y estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos en este capítulo muy interesante, que es el capítulo 44, en que José está dando los pasos necesarios para darse a conocer. Decíamos que José ciertamente, cuando pone esta última prueba, es como casi lo último para descubrir el corazón, ¿verdad?, de sus propios hermanos, el cómo actúan, el qué dicen, cuál es también el compromiso que ellos están tomando. Si hubo un crecimiento también, porque él los conoció, ¿verdad?, cuando era chiquitito. Ahora se vuelven a encontrar ya cuando son grandes ante esta situación en que se encuentra José. Y bueno, entonces viene desde el versículo 18 la intervención de Judá en favor de Benjamín. Intervención, es decir, aquí algo va a suceder, ¿verdad? Porque Benjamín te mandó a vaina. La itúa está moviendo su frigori porque le perdió a José. Algo anga, yo moñe pues no curia va ese copia, yo rurei copia me la será. Va y coya pota. Siena y botalla ojo, siena y botay, porque te tiró su frita, etc. Y entonces aquí va a venir una intervención. Escuchemos primero la palabra de Dios y cómo entonces se dará esta intervención. Judá se acercó para decirle: permite, Señor, que tu siervo diga una palabra en tu presencia, sin impacientarse conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Entonces, es decir, le da lo máximo, le está diciendo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si teníamos otro hermano. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si teníamos otro hermano. Nosotros te respondimos: tenemos un padre que ya es anciano y un hermano menor, hijo de su vejez. El hermano de este último murió, con respecto a José. El hermano de este último murió. Y él es el único hijo de la madre de estos dos que ha quedado vivo. Es el único. Imagina la prueba, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda sobre esto. Por eso, nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Siente un afecto muy especial hacia su hijo Benjamín, porque es el único que había quedado, ¿verdad?, en manos suyas. Tú nos dijiste, tráiganlo aquí porque lo quiero conocer. Y aunque nosotros te suplicamos que el muchacho no podía dejar a su padre, porque si se alejaba de él, su padre moriría, tú nos volviste a insistir. Si no viene con ustedes su hermano menor, no serán vueltos a admitir a mi presencia. Entonces, como gente paiteo yue, José entonces ya te oí una posibilidad, un agujerito, como se dice, para que ellos puedan entonces encontrarse en una situación que diga, no, pecha, te lleva. No, dice, si no viene, no, pero es imposible, mira que papá
porque ya el primero había perdido, el primer hijo, José, que era el pajagüe de todos, ¿verdad? Y ahora de nuevo y justo es de la misma madre. En fin, son situaciones bien complicadas en las que se están metiendo. Si no viene con ustedes su hermano menor, no serán vueltos a admitir a mi presencia. Cuando regresamos a la casa de nuestro padre, tu siervo, le repetimos las mismas palabras. Pero un tiempo después nuestro padre nos dijo, vayan otra vez a comprar algunos víveres. Nosotros respondimos, así no podemos ir. Lo haremos solo si nuestro hermano menor viene con nosotros, porque si él no nos acompaña, no podemos comparecer delante de aquel hombre. Nuestro padre, tu siervo, nos respondió, ustedes saben muy bien que mi esposa me dio 2 hijos. Uno se fue de mi lado, yo tuve que reconocer que las fieras lo habían despedazado y no volví a verlo más. Si ahora ustedes me quitan también a este y le sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Lleno de aflicción. Este es otro elemento que vuelve a retocar aquí, ¿verdad? En este caso, Jacob, la aflicción, ¿verdad?, que él sufre. Ya habíamos visto anteriormente una aflicción del perder a un hijo, ¿verdad? Por eso, si me presento ante mi padre sin el muchacho a quien él tanto quiere, apenas vea que falta su hijo, morirá. Y nosotros lo habremos hecho bajar a la tumba llenos de felicidad. Después, además, yo me he hecho responsable del muchacho ante mi padre y le dije, si no te lo devuelvo sano y salvo, seré culpable ante todo el resto de mi vida. Por eso, deja que yo me quede como esclavo tuyo en lugar del muchacho y que él se vuelva con sus hermanos. ¿Cómo podré regresar si el muchacho no me enseña? Yo no quiero ver la desgracia que caerá sobre mi padre. Bueno, aquí entonces en esta intervención, ¿verdad?, de Judá, como le decía, en favor de Benjamín, es muy interesante, ¿verdad?, porque se vuelve a describir todo lo que había sucedido, se vuelve a describir toda esta situación bien complicada, ¿verdad?, de nuestro autor principal, de José, de cierta manera, en este reencuentro, ¿verdad? Bueno, permite que tu siervo diga una palabra, ahora nos va a decir. Este va a ser un desenlace bastante difícil, ¿verdad? Porque nosotros encontramos que José está con ese deseo siempre de hacer ese proceso, de darse a conocer, los va preparando poco a poco, les va mostrando muchos signos, les va mostrando muchos gestos de amor, de caridad, de entereza, ¿verdad?, desinterés. O sea, él está buscando personalmente volver un poco a restablecer esa situación en la que los había separado. Restablecer de estas situaciones que los había separado. Y por eso que busca todos los medios. Ciertamente que sufre mucho también, ¿verdad?, porque sabe lo que implica, sabe lo que le espera también a él en este sentido. Nuestro Padre, tu siervo, nos respondió, ustedes saben muy bien que a mí, que mi esposa me dio 2 hijos, y entonces por eso se está refiriendo también a su hijo José y a su hijo Benjamín. Y bueno, vamos a continuar próximamente reflexionando sobre la palabra de Dios. Ñande Yarañé, estamos quedando así en el capítulo 44, la intervención de Judá en favor de Benjamín. Y ahora les imparto la bendición del Señor para que se sientan siempre acompañados y fortalecidos por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por